vamos a estar viendo al enfoque de proporcionalidad en el interés compuesto. Este enfoque marca como supuesto de que la tasa nominal, la tasa enunciada, permanezca constante y vamos a ir cambiando la frecuencia de capitalización, trabajando en distintos periodos de tiempo y viendo qué sucede con los resultados obtenidos mientras se mantenga el mismo capital y tiempo. Recordemos entonces que el interés compuesto presenta distintas formas de capitalización. Tenemos dentro de la capitalización discontinua, periódica y subperiódica, y también por otro lado la capitalización continua. Capitalización periódica implica que los intereses se van a ir capitalizando una vez en el periodo. El periodo lo indica la tasa nominal enunciada, es decir, si estoy trabajando con una tasa nominal anual, anualmente se incorporarán los intereses al capital. Por ejemplo, con los datos que habíamos visto más adelante, 10.000 por 1 más la tasa del 24% anual durante 2 años determinaba un monto de 14.800. Si estoy trabajando de manera subperiódica, entonces recuerden, vamos a estar utilizando la tasa subperiódica proporcional, que hace un ratito hicimos una comparación del régimen simple y compuesto, a la cual simbolizamos J sobre M. ¿Qué es M? M, que es lo que vamos a estar dividiendo a la tasa, es la frecuencia de capitalización, es decir, aparece en esta capitalización subperiódica la idea de período y de subperíodo. El período es lo que indica la tasa nominal enunciada, o sea, tasa del 0,24 anual. El período es el año. El subperíodo es la capitalización. En este tipo de capitalización no va a coincidir. Por ejemplo, la tasa era anual, pero la capitalización se hace por semestres, o por meses, o por trimestres. Entonces, M es la frecuencia de capitalización, es decir, la cantidad de semestres que hay en un año o la cantidad de meses que hay en un año. Entonces, dividiendo a la tasa por M, estoy obteniendo la tasa subperiódica proporcional. Ahora bien, como dijimos siempre, si esta tasa ya es subperiódica, o sea, ya no es anual, sino que es mensual o es semestral, necesito trabajar también en semestres y meses. Entonces relaciono de la siguiente manera. Si en un periodo hay M subperiodos, en el tiempo total de la colocación, es decir, en N periodos, va a haber N por M subperíodo. Y eso es lo que vamos a tener en cuenta para ver cuántas capitalizaciones hay durante el tiempo que dejé mi capital invertido. La fórmula de monto entonces se va a escribir al capital 1 más la tasa, que ya no será 0,24, sino que es esa tasa del 0,24 fraccionada para transformarla en semestral o en mensual o en diaria. Y en el exponente, como la tasa ya no es anual, sino que es semestral, en el exponente también debe indicar la cantidad de meses o la cantidad de semestre o la cantidad de días. En este caso, nosotros hicimos 3 planteos cuando comparamos con el interés simple, trabajando con la tasa semestral, es decir, 0,12 semestral, que iba a trabajar durante 4 semestres, o bien la tasa del 0,6, que iba a trabajar 8 veces en los 2 años, o la tasa de mensual del 2%, 0,24 sobre 12, un 2%, que iba a trabajar 24 veces, 12 por 2. Los resultados que obteníamos, que lo hicimos este ejemplo trabajando de manera periódica o trabajando de manera subperiódica, no eran lo mismo. La primera conclusión a la que vamos a arribar es que la capitalización subperiódica daba un resultado de monto más grande que la periódica. Y a su vez, que dentro de las subperiódicas, trabajando en semestres, trimestres o meses, a mayor frecuencia de capitalización, es decir, a menor tiempo de la capitalización, mayor son los montos que se obtienen. De manera tal que si llevamos esto hasta un punto extremo, hasta un punto límite, obtendremos el monto máximo. Ese límite, ese monto máximo, lo da la capitalización continua, es decir, donde la frecuencia de capitalización es infinita, que implica que instante a instante se estarían acumulando los intereses al capital. Aplicamos el límite entonces a la fórmula anterior, suponiendo de que el m, la frecuencia, tiende a infinito.
Antes de resolver el límite, marcamos estos supuestos. Damos valor de 1 a la cantidad de periodos y al capital, de modo que nos queda la siguiente fórmula. 1 más la tasa subperiódica elevada a la frecuencia de capitalización. Y vamos a recordar el límite, que había una expresión que a ustedes les es bastante familiar cuando estudiaban matemática, que era el límite del número e. Había una expresión que se transformaba en número e. Para que eso suceda, el factor tenía que ser 1 más 1 sobre algo y elevado a eso mismo que tenían en el denominador. Y han aprendido también en esas matemáticas a hacer diferentes artificios para que puedan transformar un binomio al tipo que daba como resultado el número e. Entonces acá lo que hacemos es hacer ese artificio para que me quede el 1. Ahí lo que hago es, y se vaya la j, divido numerador y denominador por j. J dividido j, 1. M dividido j, m sobre j. Y ahora el segundo artificio que hago para que quede en el exponente el mismo valor que tengo en el denominador, porque eso es lo que necesito para que dé el número e, lo que hago es agregar una j dividiendo. Pero siempre que hago un artificio debo completar para que se mantenga la igualdad. Es decir, si agrego una j dividiendo, también debo agregar la j multiplicando. Una vez hechos estos artificios, entonces nos queda el límite de toda esta primer parte, queda como resultado el número e. Por lo tanto, nos queda e elevado a la j. Si le agregamos entonces los supuestos, porque en realidad esto no nos va a servir en los ejercicios, porque acá estábamos considerando que el capital valía 1 y el n valía 1. Si nosotros cambiamos ahora, en lugar de considerar capital n y n igual a 1, le agregamos nuevamente el capital multiplicando y el n como potencia, nos queda la fórmula de capitalización continua que vamos a utilizar para determinar el monto. Lleva la rayita arriba porque es el máximo valor que se puede obtener. Acá nos quedaría entonces el planteo del ejercicio y obviamente si ustedes realizan el cálculo van a verificar un valor mayor a todos los obtenidos anteriormente. Primera conclusión a la cual arribamos: el monto con capitalización subperiódica es mayor al monto con capitalización periódica. Segunda conclusión: a medida que aumenta la frecuencia de capitalización con tasa nominal constante, los montos aumentan. Por último, en la capitalización continua se obtiene el monto máximo. Es decir, el monto trabajando de manera continua es mayor al monto subperiódico y es mayor que el monto periódico. Gráficamente y representando a través de los colores, tienen ahí las distintas fórmulas de monto para el régimen compuesto, para n variable y los distintos valores que se van obteniendo. Es decir, son todos montos. Estos montos no son equivalentes, sino que van creciendo a mayor frecuencia de capitalización. Siempre que la tasa nominal se mantenga constante.